Bienvenidos a Betania Online. Gracias por venir a ver y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Este mes vamos a estar enfatizando, por lo menos digo este mes, ya estamos a final del mes de junio, pero por los próximos domingos vamos a hablar sobre el tema de evangelismo. Ayer tuvimos nuestra primera caminata de oración en el sur, donde queremos comenzar una iglesia, una misión allá, si el Señor así nos permite. Y es importante ver el énfasis del Señor en cuanto al evangelismo. Y vamos a ver varios mensajes sobre la manera en que Jesús evangelizaba. Y la primera que vamos a ver la encontramos en Mateo capítulo 9, donde vamos a hablar sobre la compasión del Señor Jesús. Porque uno de los problemas es que nosotros no tenemos compasión de los perdidos. Es uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy, que estamos más enfocados en las cuatro paredes hacia adentro en vez de hacia afuera. Y estamos más enfocados en nuestra comodidad, en nuestros edificios, en nuestros ministerios, en nuestros programas. Y nos olvidamos de que hay un mundo perdido fuera de las cuatro paredes. Y es el trabajo de cada persona. El Señor Jesús no lo hizo todo. Él envió a los discípulos a hacerlo. Y nosotros queremos que cada creyente tome la responsabilidad de evangelizar. Mire cómo lo dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 9, 35 al final. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Noten ahí lo que el Señor acaba de decirle a sus discípulos. Él fue movido con compasión al ver estas multitudes perdidas. Jesús fue movido con compasión cuando vio los enfermos. Jesús fue movido con compasión cuando vio los hambrientos antes de darle la alimentación de los 4,000 y de los 5,000. Jesús tuvo compasión del ciego en Mateo 20, tuvo compasión del leproso en el libro de Marcos capítulo 1, tuvo compasión de la viuda que perdió a su hijo en Lucas capítulo 7. El Señor fue movido a compasión. En una ocasión ve a Israel, ve a Jerusalén y dice lo siguiente: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sería este el mismo incidente? No sabemos, pero sabemos que el Señor fue movido a compasión. Él fue intencional. Noten que Él fue a las ciudades y a las aldeas. Él no esperó que ellos llegaran al templo o a la sinagoga o a la iglesia. Él fue a ellos. Y a veces ese es el problema de hoy. Esperamos que vengan aquí dentro. Pero cuando el Señor nos dice: no, ve tú a ellos. Pablo no esperó que llegaran a Jerusalén o a Antioquía. Pablo fue a toda el área de Asia y de Europa llevando el evangelio a todas las naciones. La causa por la compasión fue por lo que vio. Él vio la necesidad.
de las personas, como el profeta Jeremías cuando vio el problema del cautiverio de Israel, él fue movido con compasión. Sabemos que cuando Pablo se encuentra en Atenas, dice la Biblia, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Vemos que Pablo primero vio y después es lo que vio afectó sus emociones. El problema es, hermanos, que no vemos. Como dijimos en el mensaje de Hechos 17, no hablamos como Pablo porque no sentimos como Pablo. Eso es porque no vemos como Pablo. Y esa es una realidad, hermanos. Tenemos que ver la condición de la humanidad. Están perdidos. El Señor fue movido a compasión. Esta palabra se usa solamente en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, unas 11 veces. Pero la realidad es, hermanos, que así como el Señor usa los ejemplos bíblicos, el buen samaritano cuando vio al negociante en la carretera, en la calle, en el camino, dice que fue movido a compasión. Cuando el hijo pródigo regresa al hogar, dice la Biblia, el papá levantándose, vino a su padre, hablando del hijo, y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia o a compasión. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Hermanos, las necesidades de las personas son reales. Tenemos que ver que el mundo sin Cristo está completamente perdido. No hay esperanza para ellos. Ellos están en su destino eterno, están perdidos para siempre, al menos que vengan a Cristo. Pasamos por las masas de personas diariamente al trabajo, en los vecindarios, en el pueblo, y no pensamos en la necesidad espiritual que tienen. Estamos preocupados por algo, por lo material usualmente, por lo terrenal. Estamos más preocupados por lo que vamos a comer que por una alma perdida. Estamos más preocupados por el programa de televisión que queremos ver. Hermanos, nos emocionamos más cuando viendo un programa de televisión que viendo almas perdidas. Nos da lágrimas la pérdida de una mascota, pero no la pérdida de almas perdidas. El enfoque, hermanos, está mal. Él vio la necesidad real, que están perdidos. Él vio la necesidad de obreros. Él dijo, ora que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Él vio esta necesidad también. Hay una necesidad de la mies, de los perdidos, pero hay una necesidad también de obreros. Y muchas veces no vemos eso. Dice él que no es tiempo de plantar, es tiempo de recoger. Jesús le dice a los discípulos que oren por obreros y pronto estos discípulos en el capítulo 10 iban a contestar esta petición. Hermanos, la cosecha está lista. El problema no es la falta de perdidos. El problema es la falta de obreros. El Señor quiere que usted y yo alcancemos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, y no deje que el enemigo le impida, no deje que el enemigo le ponga estorbo, no deje que el enemigo le hable y le diga, no te preocupes. Otra persona le dirá, ellos tienen el radio, tienen la tele, tienen los medios sociales para escuchar el evangelio. No
No permita eso, que el diablo lo engañe a usted. Usted es el misionero para esa persona que usted conoce. El misionero no es otra persona, el misionero soy yo. Cuando Isaías estaba frente al trono de Dios y el Señor dice, ¿a quién enviaré? Isaías no dijo a él o a él o a ella. Isaías dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y esa es, hermanos, la razón que el Señor fue movido a compasión por lo que vio. Él vio esta situación. Y hermano, ¿cómo Él responde? El Señor responde con dos cosas. Primero, comparte la carga que tiene. Cuando Él dice que las multitudes, la humanidad es como una cosecha. Bueno, la cosecha en los tiempos bíblicos tenía un gran valor. Y si usted no recogía la cosecha a su tiempo, usted perdía toda la cosecha. Usted está hablando de meses de sembrar, de echarle agua, de cuidar la cosecha y luego la deja perder. No. Tiene valor, es temporal. Pero también la cosecha es mucha. Y el Señor habla de la necesidad de lo que Él ve en la cosecha. La multitud está al punto de perderse si alguien no va y recoge. Y esa persona que recoge somos nosotros. Obviamente por medio del Señor y de su Espíritu que llama a las personas a sí mismo. Pero también Él dice que oren. Él dice, rogad pues. Es una apelación urgente aquí. Orar. Pero hermanos, no ore al menos que usted esté dispuesto a contestar esa oración. Porque a veces orar, cuando oramos, el Señor nos usa a nosotros para contestar esa oración, esa petición. Nuestra tarea es orar. Y la tarea del Señor es enviar y salvar. Oramos, lamentablemente somos inconsistentes en la oración. No persistimos orando para que el Señor envíe obreros. La falta de obreros se debe no a la indisposición de Dios de llamar, sino a la indisposición de los hombres oír y obedecer. El problema es humano, no divino. El problema somos nosotros, que Dios nos manda y nosotros no queremos ir, no queremos obedecer. Dios nos ha llamado a alcanzar a otros. Está claro, debemos de alcanzar los que están más cerca de nosotros, porque es el círculo de influencia que Dios nos ha dado. Su familia, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, de escuela, el peluquero o peluquera, el barbero, el del colmado, el bodeguero, que usted ve diariamente, que usted ve regularmente, la cajera en la tienda, en la farmacia. Hermanos, hay una lista de personas que podemos anotar, que nosotros conocemos, que podemos llevarle el Evangelio. Piense en esas personas y luego ore a Dios para que Dios envíe obreros y quizás usted sea ese obrero. Hermanos, hay muchas ovejas sin pastor y el buen pastor las quiere añadir a su redil. Pero nosotros que ya estamos en el redil, tenemos que salir fuera del redil para alcanzar estas otras ovejas que el Señor quiere traer a su redil. Entonces no es un asunto de conocimiento, es un asunto de urgencia, es un asunto de ir, es un asunto de obedecer. Entonces, hermanos, vamos a tener
la visión del Señor, la emoción del Señor y llevarles la salvación del Señor. Oremos.